Muy buenas a todos chicos, ¿cómo estáis? Soy Luca Garcelli y en este video vamos a repasar la primera noche de Sanremo 2024. Tenéis todas las opciones de audio en italiano y en español, ¿de acuerdo? Vamos a estar hablando sobre las canciones que me han impresionado, vamos a estar hablando sobre mi top 30, que ya sabemos puede cambiar con el paso de los días. Y lo vamos a comparar con el top 5 de la prensa, la primera clasificación oficial de Sanremo. También vamos a estar viendo los favoritos de las casas de apuestas antes de esta noche, ¿de acuerdo? Vamos a ir poniendo algunas imágenes para amenizar un poquito el vídeo, siempre con el permiso de la RAI Televisión Italiana, que sabes que siempre es complicado hacer los vídeos de Sanremo precisamente por el copyright, ¿no? Bueno, para mí lo mejor de la primera noche, Marco Mengoni. Obviamente siempre Marco Mengoni, haga lo que él quiera hacer, Marco Mengoni. Y si quiere cantar, y si quiere hacer un poquito de broma, y si quiere presentar, me gusta todo lo que haga Marco Mengoni, no podía ser de otra forma. Particularmente si hablamos de las interpretaciones de Marco, ha sido el mejor de la noche sin ningún tipo de duda. Y vosotros chicos, a mí me parece que estaréis conmigo, ¿no? Sin embargo, si hablamos de las participaciones de este Sanremo, creo que hay que destacar algo, ¿no? Algo notorio, es la participación de las mujeres. Ninguna mujer gana Sanremo 2024 desde hace 10 años. 2014, ¿de acuerdo? El año pasado yo no quedé al menos muy satisfecho con lo que interpretaron y lo que intentaron, ¿no? Quizá puede ser que quedó todo un poquito eclipsado porque Marco Mengoni se lo llevó todo, puede ser que yo no viera más allá de eso, pero este año yo sí que creo que va a haber varias artistas que han estado a un gran nivel. Dos datos importantes, ¿de acuerdo? 4 de los 5 favoritos para las casas de apuestas en esta noche 1 eran mujeres. Además, en mi top 10 hay 5 mujeres y ya sé que esto debería ser algo que formara parte de lo habitual en Sanremo. Pero no lo es. De hecho, una estadística de las últimas 5 ediciones que han hecho de Sanremo, solamente 3 o 4 mujeres han estado en el top 5 cada año. De 20 mujeres posibles en el top 5, solo 3 o 4. Entonces este año yo creo que puede cambiar. Yo tengo 2 de ellas en mi top 5, Angelina Mango y Emma Marrone, que ya ganó en 2012. Precisamente la clasificación de la prensa ha colocado a 3 mujeres en el top 5. No sé si estoy de acuerdo exactamente con ese ranking que podéis ver en pantalla. Realmente al menos tengo alguno de ellas en el top 10, lo cual no es un mal indicativo. Ese ranking han colocado a Loredana Bertè como ganadora de la noche. Yo sinceramente creo que la canción está un poquito por encima de las capacidades actuales de ella, pero hay que pensar una cosa, está actuando con 70 años. Por lo tanto, creo que merece cierto reconocimiento, este reconocimiento de las televisiones, y yo creo que está bien. Pero no sé si para colocarla la primera, lógicamente. Número 2, Angelina Mango. Precisamente mi número 2 de la noche también coincide. De nuevo, no creo que su interpretación sea colosal, pero una de las canciones que más me han atrapado en esta noche. Tercera aparece Annalisa, al parecer es la máxima favorita para las casas de apuestas antes de todas estas actuaciones que hemos tenido esta noche. Entonces yo me pregunto, Annalisa está en el top 10 mío, está en el top 3 para las televisiones y está en el número 1 para las casas de apuestas. Y vamos a hacernos la pregunta, ¿es una canción ganadora o no? Es una cosa difícil de decir porque el año pasado era tan obvio que Marco Mengoni iba a ganar que estaba todo demasiado claro. Entonces este año está todo un poquito más abierto, en mi opinión. Y particularmente en cuanto a la actuación de las mujeres, tengo 3 concretamente por encima
de ella, pero sí que he notado su interpretación bastante pulida en comparación, por ejemplo, la de Clara Soccini, por ejemplo, o la de Angelina, y obviamente es por un tema de edad, es por un tema de tablas, por un tema de experiencia. Este año estoy bastante contento con la mezcla de canción tradicional y sonido un poquito más moderno que hay en Sanremo. Creo que el nivel general es superior al del año pasado. Como mínimo todos tenemos algunas opciones válidas dependiendo de nuestro gusto musical favorito, pero lo que sí que veo es que no hay una canción como la del año pasado que era muy favorita y decías esta. Non hai un brividi, non hai un grande amore, non hai un soldi. Por la interpretación quizá, pero también por la canción. Entonces, en ese sentido, en cuanto a los participantes de renombre que podían haber conseguido un boom como este, como las canciones que estoy hablando, no estoy tan satisfecho. Por ejemplo, no he disfrutado tanto las canciones que yo pensaba, como los artistas Mahmood, Diodato, por ejemplo. Sí, un poquito más il volo, lo tengo en mi top 10. Y sobre todo estoy un poquito decepcionado con las canciones de Fred De Palma. Fred De Palma esperaba un poquito más, lo escucho bastante, pero el directo creo que no ha sido lo mejor. Es San Giovanni también. San Giovanni, que tuvo, me parece, un top 5 con Farfalle hace unos años, la canción que interpretará con Aitana en la noche de dúos. La versión, no sé si será la versión española, Mariposas. Y ese es el estilo de música italiana que yo suelo escuchar, pero no creo que hayan estado a un gran nivel. De hecho, los he colocado los dos en el bottom, en la parte baja de la mía clasificación, ¿no? Parece ser que la prensa ha colocado un poquito más arriba a Mahmood y a Diodato, y sin duda sus interpretaciones están al nivel habitual, pero yo como que no he conectado tanto con esas canciones, ¿no? Si miramos las apuestas antes de esta noche, vamos a encontrar varias coincidencias con mi top 10, concretamente 6 coincidencias, lo cual creo que está bastante bien, pero también otras canciones que están en mi bottom 10. ¿De acuerdo? Supongo que estas cuotas irán cambiando con el paso de los días y con el paso de las noches, porque esas canciones también están en el bottom 10 de los espectadores que siguen Sanremo alrededor de Europa. Sin embargo, estos espectadores que están fuera de Italia no suelen votar y suelen tener un gusto bastante particular, porque piensan en Sanremo como canción que va a ir para Eurovisión, cuando realmente no tiene por qué ser así. La gente que ve Sanremo no piensa en Sanremo como un trampolín para Eurovisión, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este tipo de datos de Eurofans son muy relativos, porque seguramente luego ellos no vayan a decidir los ganadores. Y bueno, hablando de mi intérprete favorito de la noche, voy a colocar arriba de todas The Colors, ¿de acuerdo? Que es una canción sencilla, tiene un estribillo pegadizo, es bastante sencillo, pero creo que está bastante bien ejecutada, ¿no? Igual podemos considerar esta canción como un guilty pleasure, como el año pasado, por ejemplo, Rosa Chemical con Made in Italy, una canción que me encantó, la disfruté mucho. Hablando de Angelina, si bien su interpretación no ha sido quizá la mejor para esta canción, considero que el hecho de estar escrita por ella misma, por Madame y por Dario Faini, Stardust, obviamente solo con esto yo ya esperaba algo bastante competitivo de esta canción. Y solo por la composición de la canción está muy arriba en mi ranking y también en las casas de apuestas. Sin embargo, como comentaba, Annalisa interpreta su canción a un grande nivel, si bien es algo más sencilla, pero quizá por ese detalle es favorita para ganar este Sanremo 2024. Una cosa curiosa que me ha pasado ha sido Emma Marrone, que ya ganó, como digo, en 2012, es que ha sido la única canción de esta noche que yo he sentido esa especie, ¿cómo se llama?, de Winner Vibes, ¿de acuerdo?
he sentido que esta podía ser la canción ganadora por la seguridad con la que la canta, la estabilidad de la voz, y también toda la construcción de la canción hasta llegar a la zona del estribillo. Sin embargo, una vez que llega el estribillo, todo eso se viene un poquito abajo. No me acaba de convencer ese apnea de esta canción. Supongo que ese Winner Vibes es mucho más sencillo sentirlo con una persona que ya ha ganado, como es ella, como que transmite un aura de ganadora. Pero, como digo, es buena canción, correcta interpretación, y vamos a ver un poco cómo se desarrolla todo, ¿no? Finalmente, vamos a hacer algunas menciones a canciones que mezclan un poquito más el género urbano, rap, y algo también de música tradicional italiana, porque es el estilo de música que yo suelo escuchar en italiano y me parece bastante interesante, y no creo que hayan desentonado en este festival, ¿de acuerdo? Esas canciones son Fragili, Il 3, quizá es un poquito la más comercial de las tres, pero me gusta bastante, Onda Alta, D'Argentamico. A mí sinceramente me das un kick frenético, un estribillo pegadizo, ya me tienes toda la canción pendiente, ya me tienes con ese hook, no me tienes enganchado. No sé, no puedo quitarme la cabeza, está arrivando l'onda alta, me encanta. Y bueno, y finalmente la canción es Bye, del artista Alfa. Es uno de los pocos que he visto que tuviera compositores que no son italianos, pero para lo joven que me parece que son 23, 24 años, me parece que ha defendido su canción de una forma bastante destacable, ¿no? Todos ellos están en mi top 10, porque como he dicho, es la música que yo suelo escuchar, y creo que aporta un plus en ese contraste de todo lo clásico del festival con esta música un poquito más moderna. Y bueno, muchachos, finaliza la noche 1, he disfrutado, tengo algunas canciones favoritas, parece que esas canciones favoritas también coinciden con un poquito con los gustos de los fans europeos, algunas de ellas coinciden con los favoritos para las casas de apuestas, aunque ahora por la clasificación que ha puesto las televisiones, la prensa italiana, solamente hay un par de ellas, ¿no? Vamos a ver lo que nos depara la noche 2, donde ya el público entra en acción votando el 50% de los votos, y vamos a ver cómo esa clasificación va tomando un poquito de forma de lo que va a ser finalmente la noche final. ¿Y qué os ha parecido esta primera noche? ¿Sensaciones? ¿Cuál es vuestra canción favorita? ¿Qué canción creéis que va a ganar, muchachos? Sin más, hemos hecho esta revisión de Sanremo la noche 1. Se despide servidor Luca Garcelli. Nos vamos viendo por aquí a lo largo de la semana. Hasta luego.